Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias. Veo muchas caras conocidas aquí hoy y por casi más de medio aforo en esta tarde soleada que apetece también estar en Santander paseando, ¿no? Es para mí un honor primero agradecer a la Junta del Ateneo y a la Asociación de Amigos del Aeropuerto. Aquí están algunos de los motores de la misma, Mano y compañía, esta oportunidad que se nos ocurrió pues en una tarde charlando, teniendo estos amigos que son de nuestra tierra, personas con un prestigio internacional, diríamos, en cuanto a su trayectoria, porque no hay tantos pilotos con tantas horas de vuelo y con tanta experiencia, no lo crean ustedes. Bueno, vamos a hablar de seguridad aérea, que aquí los protagonistas son ellos y no lo soy yo. Y luego trataremos de bueno, pues algunas preguntas, porque aquí observo que hay muchas personas, muchos ejecutivos que viajan mucho y que seguro que tienen que hacer alguna pregunta. Yo voy a hacer un pequeño currículum, he tenido que resumirlo el de todos, porque si no estoy aquí hasta mañana, y de cada uno de ellos. Empiezo por el más joven, Manuel Ángel Castañeda San Sebastián, actualmente comandante de Air Nostrum, formado en Texas, donde obtuvo el título internacional de piloto. Posteriormente obtuvo el título de piloto para Europa. Comenzó como instructor de vuelo en la compañía Air Madrid. Después ingresó en Air Nostrum, cursando en Lituania el curso de solución de situaciones singulares en vuelo, y se tituló como especialista en la materia de resolver en vuelo movimientos anormales. Es además comandante, instructor y examinador de Air Nostrum. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de entrenamiento de tripulaciones de Air Nostrum. Ha tripulado en su carrera profesional los siguientes modelos de avión ya a nivel comercial, que antes otro tipo de aparatos más pequeños: el Fokker 50, el CRJ en sus diferentes versiones, siendo, por cierto, uno de los pilotos encargados de realizar los vuelos de prueba y de traer desde Canadá el posicionamiento de estos aviones en España, en Valencia en concreto. Cuenta, a pesar de su juventud y de esta trayectoria brillante, con 15.000 horas de vuelo. Emilio Bedia, a la derecha de todos, a su izquierda, comandante de Iberia, acaba hace apenas 20 días de jubilarse. De piloto desde el año 79, ha sido piloto planeador, curioso todo esto, consiguiendo completar en un planeador 5 horas de vuelo a 1.000 metros de altura y más de 50 kilómetros de distancia. Después ha sido muy conocido aquí en Santander, profesor de vuelo del Aeroclub de Santander. Entró como piloto en el servicio de vigilancia aduanera, en el Aviocar. Allí hizo muchísimas horas de vuelo con una experiencia tremenda, con muy mal tiempo, volando sobre el mar, buscando pues los buques contrabandistas y de narcotráfico. Después ingresó en la compañía aérea Aviaco, donde tripuló el DC-9. Tras la absorción de Aviaco por Iberia, ha volado como comandante en los aparatos MD-87 y 88 y en los Airbus 319, 320, 321. Ha sido instructor del DC-9, del MD-82 y un instructor bárbaro, doy fe, porque recientemente en su homenaje había allí muchos pilotos y uno dijo: es el mejor instructor que he tenido de la compañía aérea Iberia. Y como estaba yo allí, pues doy fe de ello. Y también da fe. Y así he sido uno de los mejores, y había allí más de 20 pilotos, que los que lo dijeron. Y aquí a mi derecha está Juan José Alonso Monreal, un reinosano, un campurriano de pro. Fue alumno del Centro de Selección de la Academia General del Aire, instructor general de vuelos en Cuatro Vientos, oficial de tráfico aéreo en el aeropuerto de Bilbao y examinador de la Dirección General de Aviación Civil. Y en la compañía Iberia ha tripulado todo tipo prácticamente de aparatos de los que tengamos recuerdo. Yo no sé cuántas veces habrá cruzado el Atlántico.
Ha tenido hasta hace un año, que se jubiló exactamente, una trayectoria yo creo que muy difícil de igualar. 34 años volando como primer oficial del Boeing 727, que algunos de ustedes recordarán, del Jumbo, del 747. En corto radio ha volado el 319, el 320 y el 321. Y en largo radio, donde ha estado nada menos que 14 años, es decir, volando a América, a Asia, como comandante de los Airbus 330, el 340, de las dos series, y ha sido también comandante, pues durante 7 o 8 meses también, del nuevo, del más moderno, del 350. Ha sido tutor de pilotos de largo radio, de los 330, de los pilotos que vuelan el 330 y el 340. Cuenta nada menos con unas 25.000 horas de vuelo. Y ha sido también, eso lo he añadido yo porque lo sé, representante del Colegio de Pilotos de España, COPAC, en diferentes reuniones en la América hispana. Recuerdo muchas fotos representando al COPAC. Dejo muchísimas cosas de ellos, pero lo importante es ahora la charla. Yo creo que el perfil es súper profesional. Y para abrir fuego, hemos estado un poco preparando pues para que ellos se interrumpan y digan cada uno sobre el tema que vamos a sacar. Y yo ruego a Manuel que, empezando sobre la seguridad, porque luego empecemos cómo se prepara un vuelo, cómo ha evolucionado la seguridad aérea en el mundo. Buenas tardes y muchas gracias, Gervasio, por la cariñosa presentación que has hecho y por organizar esta mesa redonda de seguridad aérea. Como dices, yo creo que puede ser interesante empezar la mesa redonda hablando de cómo ha sido el pasado, cómo se ha gestionado en el pasado la seguridad aérea, cómo se hace en el presente y qué nos puede deparar el futuro en términos de seguridad aérea. Yo creo que existe un antes y un después en la seguridad aérea, sobre todo en Europa, que viene marcado por la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea en el año 2002. Antes de ese año se hacían las cosas de una manera totalmente diferente. Ahora podremos debatir si era mejor o era peor, en qué cosas hemos ganado, en qué cosas hemos perdido. Y ahora, a raíz de esa creación de EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pues se hacen las cosas de una manera diferente, que en mi opinión se ha mejorado mucho, pero bueno, puede haber cosas que podemos todavía aprender del pasado, como hemos estado hablando antes del debate. En el pasado, en mi opinión, no sé cómo lo veis, Juanjo y Mimi, lo que es la seguridad aérea se basaba en un único pilar, que era la investigación del accidente. Es decir, ocurría un accidente, se investigaba, se extraían conclusiones, se publicaban buenas prácticas para que no volviera a ocurrir en el futuro y no había nada más. Yo creo que eso ahora mismo es una pata más de la seguridad aérea, pero existen muchos otros factores y medidas para aumentar esa seguridad. No sé si, vamos, yo creo que era un proceso completamente reactivo, es decir, se reaccionaba ante algo ocurrido y se creía en aquel momento que ya no podía volver a ocurrir ese accidente por esas causas, ¿no? Porque ya se había investigado y se había comunicado a todos los actores principales, sobre todo pilotos y controladores, se había comunicado por qué había ocurrido ese accidente, cuáles fueron los factores contribuyentes y, bueno, se pensaba que podía estar controlado, ¿no? Yo creo que esto ahora ha cambiado, pero bueno, no sé si estáis de acuerdo con esto, cómo lo veis, si era un proceso... Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Ateneo, por supuesto. Y tu bienvenida ha sido muy cariñosa, pero casi nos ha llevado la hora que teníamos de charla. Muchas gracias, Gervasio. Si hubiera puesto todos los currículum, pues no sé, es una novela casi, ¿no? Bueno, la seguridad aérea es algo que en aviación está dentro de cada una de las personas que forma parte de la aviación. Es como una filosofía, es una manera de vida. La llevamos a extremos insospechados que muchas veces tienen que sufrir nuestras familias, porque somos así. Cada cosa la vemos desde el punto de vista de seguridad, le damos mil vueltas, establecemos protocolos, sacamos conclusiones. Hasta lo que dice Manuel, que estoy completamente de acuerdo, durante muchos años ha sido una seguridad en la cual
veíamos qué había pasado, investigábamos el accidente, se sacaban conclusiones y sobre ese accidente modificábamos conductas o actuábamos con un protocolo diferente. Hablo de seguridad de lo que es la aeronave, de seguridad en cuanto al piloto, a la aeronave, etcétera. No estoy hablando de lo que dirían en inglés security, del security de aeropuertos, de atentados y demás. Eso lo llevamos a otro sitio. Hablo de la seguridad de los aviones y de la forma de operar unos aviones. Efectivamente, hoy se va más a una seguridad proactiva. Lo que ocurre es que hay que saber, hay que ponerse un poco en la película de qué va a pasar, cómo lo puedo solucionar antes de que ocurra. La seguridad está, por supuesto, en la formación de los pilotos, está en la revisión de esa formación, en el control constante de cada 6 meses de cómo se opera este piloto, de cómo operan las azafatas, de cómo se hacen las gestiones de mantenimiento. Es un control de calidad completo, constante y exhaustivo, prácticamente diario y pasando una serie de revisiones. Eso nos da una seguridad. Con eso avanzamos a que no ocurra cosas que han pasado en el pasado. ¿Esto quiere decir que es una seguridad al 100%? No, eso no existe. Volverá a ocurrir, seguirá habiendo que investigar accidentes, seguirá habiendo que investigar por qué han sucedido ciertas cosas y volveremos un poco a la cosa mixta que estaba diciendo Manu. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la seguridad proactiva es mucho más interesante y ahí tenemos que seguir investigando y se seguirá investigando. Nos están ayudando, por supuesto, pues las estadísticas. Lo que ocurría hace 20 o 25 años se puede trasladar aquí. Siempre lo que ocurre es que la gente de hace 25, donde estábamos nosotros, o hace 30, digamos que la investigación que teníamos era menos años. Estamos hablando de un mundo como es la aviación, que ha sido el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pero en aviones reactores y demás, digamos que Juanjo y yo somos la primera generación de pilotos volando durante su vida aeronáutica a 39.000 pies, a 35.000 pies. La generación anterior, nuestros padres aeronáuticos, volaron bastante más bajos, con otros aviones más lentos, etcétera. Entonces, no se puede extrapolar directamente las conclusiones que se sacaban hace 30 años con las que se sacan hoy en día. Hoy en día es todo mucho más avanzado, la informática contribuye a tener ese control y yo creo que es por donde hay que seguir. No sé si esto sí, contesta quizá un poco por enlazar, porque en una pequeña idea, Juan José, sobre todo cómo empieza la seguridad, que empieza en casa, me comentabas tú, y cómo se prepara un vuelo para enlazar este tema. Y yo es muy vamos curioso. a hablar de la seguridad práctica, ¿no? Bueno, pues yo muchas veces he dicho que la seguridad empieza 8 horas antes de que te levantes a ir a volar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que un buen piloto, como muchas profesiones, necesitas un buen descanso. Tú no puedes haber dormido 2 horas y luego ponerte a volar un avión que vas a hacer 4 o 5 saltos por Europa o te vas a ir hasta Los Ángeles después de 12 o 14 horas, ¿no? Entonces, digamos que la seguridad empieza ahí. Continúa con una buena situación familiar, que es otra cosa que también algunas veces se estudia en los cursos de CRM que se dan a las compañías. Es decir, que no vayan los tripulantes con ningún tipo de agobios a la hora de ir a volar. Es decir, si se da una situación de esas, conviene ser resiliente y evitarlas en lo posible, ¿no? El siguiente paso es cuando la gente pues se tiene que desplazar hasta el aeropuerto donde va a hacer el despacho de vuelos, pues también es una situación que puede generar cierto estrés. Y luego la fase quizás más importante, bueno, habría que dar un paso, como decías tú antes, de la security a la hora del control de seguridad. Eso es otra barrera de seguridad importante, es decir, es donde muchos elementos que están prohibidos o mercancías que son peligrosas hay que controlarlas a la hora de que el pasaje lo pueda llevar al avión. Es decir, hay gente que la han pillado con camping gas, porque se van, claro, eso es un peligro, con baterías de litio, con cajas de mecheros, toda esa barrera, esa también es de seguridad. El siguiente paso que ya considera la tripulación, no sé si me extiendo mucho, es el tema del despacho de vuelo. El despacho de vuelo es una situación, es un momento en el que se reúne toda la tripulación. Normalmente suele ser la tripulación técnica y luego ya con la tripulación auxiliar, azafatas y demás, pues se comenta el tema del vuelo y las posibles incidencias y el recorrido que se va a hacer. El despacho de vuelo es donde se analizan
las condiciones del avión, si tiene algún algún pequeño diferido, algo que no afecta a la aeronavegabilidad del avión, pero y que puede volar, pero bueno, se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta la meteorología, tanto del aeropuerto de destino como aeropuertos alternativos. En un vuelo, por ejemplo, que es lo que podemos entrar en el tema del cruce del Atlántico, hay muchas situaciones en las que te encuentras 2, 3 o 4 horas por encima del mar y en caso de una emergencia tienes que tener cubiertas todas las alternativas. Y afortunadamente, y para la tranquilidad de todo el mundo, siempre hay un plan B y siempre hay un plan C en caso de una emergencia en esas situaciones. Se calcula todo. O sea, es tal... Y además ahora con el tema de los ordenadores es que te lo dan al milímetro. Es decir, las previsiones de combustible en ese desvío, en el otro, en fin, es una maravilla. Entonces, en el despacho de vuelo es donde se controlan todos esos tipos de meteo, problemas del avión, los notan, cosas que pueden afectar, fallo de posibles comunicaciones y como decimos, ¿no? Un buen despacho es lo que te lleva al éxito. Sí, perdóname un momento, Juanjo. Efectivamente, en lo que ha dicho de meteorología, hasta hace unos años, en muchos aviones la meteorología era un factor importante de la seguridad. ¿Quién no ha dicho, uy, hoy tengo que volar y hace malísimo, cómo me van a llevar de un tal sitio a tal sitio? O, en fin, todas esas cosas. Bueno, hoy la meteo no es algo absolutamente importante para la seguridad de vuelo. Podrá ser más incómodo o menos incómodo, pero lo que él ha dicho, lo que Juanjo dice, que nos llega una información meteorológica precisa, es verdad. Tenemos datos constantemente lanzados por todos los aviones que están en vuelo, que entran en una central de datos y nos suministran en un plan de vuelo qué vamos a tener en nuestro próximo vuelo. Es decir, cuando estamos volando a 38.000 pies encima de Zúrich, tenemos un plan de vuelo que dice que ahí vamos a tener un viento del 350 a 15 nudos. Y efectivamente hay 350 a 15 nudos. Entonces, todo eso ha mejorado mucho la meteorología, porque no vas esperando como cuando volábamos el DC-9 o el 727, esperando qué vas a encontrar, qué viento voy a tener en cara, voy a llegar, cuánto combustible he puesto, y vamos calculando constantemente nuestra velocidad, el viento en cara, para ver si llegábamos o no llegábamos. Hoy todo eso está más que cubierto. La niebla, por ejemplo, que en años pasados fue un condicionante importante para aterrizar, despegar de ciertos sitios. Hoy, si los aeropuertos tienen los sistemas adecuados de vuelo sin visibilidad, de poder aterrizar con condiciones de niebla, se puede aterrizar con absolutamente cero de visibilidad y 0 metros de altura. Y los aviones aterrizamos con 0 metros de visibilidad y 0 metros de altura. Entonces, ya la niebla ha pasado a un segundo plano. No sé si estáis de acuerdo en esto. Sí, lo único que ocurre es que... bueno, vale. La certificación. Yo he anotado dos cosas que me han parecido muy interesantes que habéis comentado. Por un lado, lo que ha comentado Juanjo en cuanto a que la seguridad empieza 8 horas antes del vuelo, totalmente cierto, y además la Agencia Europea de Seguridad Aérea está publicando muchísima normativa en relación con la fatiga de las tripulaciones de vuelo. Es algo que quizá hace años se trataba de otra manera y ahora se le está dando muchísima importancia en relación con el número de vuelos que puede llegar a hacer en un día una tripulación, cuántas horas de actividad ha tenido en un día, pero incluso van más allá. Se están, autorizando en algunos operadores aéreos lo que se llama un sistema de gestión de fatiga, que es un sistema que tiene en cuenta incluso factores personales de las tripulaciones. Es decir, ahora mismo hay dos niveles: el nivel de gestionar la fatiga de las tripulaciones, es decir, que no se pasen de las horas excedidas de vuelo y de actividad en un día o en un mes o en un año. Y hay otro nivel superior al que no llegan todos los operadores europeos, pero es, el nivel más alto de control de fatiga, que es tener un sistema de gestión, que se diferencia en que se tienen en cuenta factores, como digo, incluso hasta personales, es decir, no se le programa la misma actividad de vuelo a una tripulación o a un piloto en concreto, por ejemplo, que tenga un bebé recién nacido, a alguien que no tenga hijos o que tenga hijos mayores, que normalmente va a poder descansar mucho mejor, ¿no? Es solo un ejemplo, pero se tienen en cuenta una serie de datos enormes para incluso controlar cuánto se le puede asignar, cuánta actividad se le puede asignar a un piloto y cuánta a otro. Bien.
Ese es uno de los, digamos, los dos niveles que hay ahora mismo en Europa de gestión de la fatiga, que es lo que comentaba Juanjo. Y luego, por otro lado, me parece muy interesante lo que ha dicho Mini en cuanto a una frase muy importante que ha hecho, que es que la seguridad total no existe. Y yo creo que esa frase o esa idea es la que hizo que se cambiara el cómo se gestiona la seguridad aérea. Es decir, hasta antes de la fundación de EASA en el año 2002, como he dicho antes, se buscaba sin descanso y sin éxito, en mi opinión, el evitar al 100% la existencia de un accidente. Eso se ha demostrado que no puede ser así, que es imposible. Entonces lo que hay que buscar, y como ha dicho Miri, hay que ser proactivo y buscar amenazas a futuro que están latentes ahí, medir su nivel de riesgo y ver cómo se puede mitigar para que no ocurra ese accidente, ¿no? Entonces, eso fue un cambio muy, muy importante, ¿no? El admitir que la seguridad total no existe y que a futuro siempre puede ocurrir un accidente, pero ser proactivos y buscar siempre esas amenazas para tener una mitigación adecuada y evitar que ocurra. Esto en cuanto a lo que habéis comentado. Y luego, bueno, en cuanto al pasado, por terminar, si os parece, con cómo era el pasado en la seguridad aérea, un dato más que me parece interesante, cómo han cambiado los departamentos de seguridad aérea en los operadores, sobre todo europeos y, bueno, también norteamericanos, Canadá y en países, digamos, más desarrollados, ¿no? Antiguamente, supongo que lo recordáis igual que yo, el Departamento de Seguridad Aérea era un departamento aislado del resto de la organización. Y además se creyó que era una buena idea en aquel momento que estuviera aislado porque le otorgaba independencia a la hora de emitir procedimientos o tomar decisiones incluso económicas que pudieran afectar pues, económicamente a la compañía y que la alta dirección pues, no pudiera o no estuviera de acuerdo, ¿no? Incluso yo recuerdo algún director de seguridad aérea de aquellos años pues, que hacía gala de ser independiente, ¿no? Yo creo que eso, pues bueno, a raíz de este antes y después que comentaba al principio, ha cambiado y se ha cambiado radicalmente. Es decir, ahora la seguridad aérea está infiltrada absolutamente en toda la organización. Ha pasado de ser un silo aislado a ser algo totalmente infiltrado en toda la organización, como digo, y a todos los niveles. Y yo creo que eso ha sido un acierto. Sí, Yo, pero sí, no, sigue nada. Yo no, quizá, no. bueno, después de esto, quizá entrar ya, seguro que muchos sois pasajeros, fallo motor, etcétera, etcétera. Aparte que no cortarte lo que iba a decir, en uno de sus últimos vuelos, posiblemente no lo había pasado, en un Madrid-Roma, Midi tuvo pues una despresurización en cabina. Bueno, luego lo comentas cómo se gestiona una despresurización en cabina. Perdón, lo que ibas a decir y luego ya lo enlazas. Nada, iba a apoyar lo que ha dicho Manu, que estoy completamente de acuerdo. El puesto de director de seguridad en vuelo, que existe en todas las compañías, es un puesto directamente dependiente del CEO de la compañía. Digamos que tiene bastante poder dentro de una compañía aérea. Es muy importante hoy en día el puesto de director de seguridad y para que veáis hasta dónde llega, yo he estado durante los últimos 15 años haciendo los módulos de instrucción del 320, del 319 de la compañía Iberia. Los módulos de instrucción, digamos que es un boceto por el cual se examina a los 1.200 pilotos de la compañía, ya sean de una flota o de otra, pero más o menos con unos parámetros diferentes. Y cada 6 meses se hace uno distinto. Bueno, pues seguridad en vuelo, el director de seguridad en vuelo siempre nos aplica a ese módulo 2 o 3 parámetros que él considera. ¿Por qué? Porque hay un reporte continuo por parte de pilotos, por parte de cualquier miembro de la compañía, además un reporte no punitivo por el cual informa qué ha podido ocurrir, qué ha pasado en este vuelo, en este otro, tal, qué cosas se detectan como fallo. Entonces, todo eso que se detecta como fallo se hace una base de datos y el director de seguridad en vuelo lo pasa a instrucción para que en el próximo semestre se entrene eso en lo que se ha fallado. ¿Por qué? Porque ha sido un fallo. Evidentemente no podemos negar el fallo que ha existido
existido en la compañía y se ha notado. No es grave, no es horroroso, pero aunque sea mínimo, se tiene que entrenar durante los próximos 6 meses. Me parece importante y ahí es donde vamos a lo proactivo, no a lo que haya pasado y solucionarlo. No ha pasado todavía nada, pero se entrena para que no pase. Bueno, pues ya enlaza para casos concretos que vamos a ir hacia el bar, porque yo estoy seguro que están ansiosos de saber casos concretos. ¿Qué pasa? Luego hablaremos cuando parada motor, qué pasa una despresurización como la que has tenido hace poco y muchas anécdotas más, que yo creo que eso, aparte de las preguntas, son ya temas concretos. A ver, las anormalidades en vuelo forman parte de nuestra vida aeronáutica. Cualquier tipo de emergencia no nos debe de sorprender. Es para lo que estamos preparados. El vuelo diario, el trabajo cada día es común, es como el que podemos tener cualquiera en cualquier otra actividad. Es fácil, es ABC, lo vamos haciendo casi sistemáticamente, con un poco más de control, controlando la fatiga, controlando la seguridad, como decía Juanjo, desde 8 horas antes o desde como filosofía, como decía yo. Pero a veces ocurren cosas. A todos los pilotos durante 40 años de profesión pues les puede pasar alguna cosa, no estamos exentos de ellos. Yo también estuve en vuelos de prueba y en vuelos de prueba pasan muchas cosas, pero estás preparado. Pero con pasaje es otra aventura y tienes que estar preparado para ello. Bueno, pues esto fue un vuelo, no tiene mayor, es una anécdota sin más, es un vuelo en el que iba a Roma y a 27.000 o 28.000 pies tuve una despresurización, pues simplemente aplicas sistemáticamente el protocolo que está perfectamente definido y estudiado, no te saltas nada, tratas de ceñirte estrictamente al procedimiento. Lo haces, desciendes, vas colocando una serie de sistemas del avión que lógicamente te los tienes que saber, llegas a 10.000 pies, se vuelve en una atmósfera respirable y una vez que estás cómodo a 10.000 y el pasaje está bien, el resto de la tripulación está bien, se pregunta, no hay ningún caso médico extremo, pues ya no hay prisa para nada y con toda la tranquilidad del mundo, pues uno se vuelve a aterrizar al aeropuerto de destino o depende de donde esté, pues a un aeropuerto alternativo. En este caso yo me volví a Madrid, era más lógico y seguro, estaba relativamente cerca, estaba a unas 60 o 70 millas de Madrid y no pasó más, es así, pero yo sé que es una anécdota que puede resultar un poco extraña, pero para nosotros, como digo, dentro de esa seguridad forma parte de la vida cotidiana y es para lo que estamos preparados. El resto, pues es el día a día, que es lo normal. Sí, en eso Miguel tiene razón, porque todos después de 30 y tantos años yo tuve una experiencia de un fallo de motor esperando de París y nos volvimos a París, obviamente. Y lo bueno de todo esto y la tranquilidad de todo el mundo tiene que estar en que hay unos procedimientos que no es porque, pero las tripulaciones, por lo menos en lo que respecta al entorno nuestro, están muy preparadas. Como habéis dicho antes, hay un examen continuo cada 6 meses tanto de simulador, viendo todas las posibles incidencias, hay exámenes teóricos, aparte del reconocimiento médico. Entonces, en ese sentido, todo eso está cubierto. Yo cuando decía antes, por ejemplo, en el caso que a mí me ocupa de los últimos 14 años que estaba cruzando el Atlántico, pues hay muchas situaciones de posibles emergencias. Y yo cuando decía que hay un plan B, incluso un plan C, es porque tú despachas el vuelo, te vas a ir a Los Ángeles, las condiciones meteorológicas las has estudiado, hay unas corrientes en chorro, etcétera, etcétera. Y es en la ruta de cruzar el Atlántico es donde puedes tener los problemas porque obviamente no tienes ningún aeropuerto abajo. Entonces, ¿qué es lo que se estudia en ese cruce del Atlántico? Hay una serie de puntos donde tienes que ir chequeando una serie de condiciones y ponerse en el peor de los casos. El peor de los casos en un avión donde vas de 380 toneladas con 359 pasajeros, puede ser que tengas un fallo de motor y que además tengas una despresurización como te pasó a ti. El tema del fallo de motor, bueno, pues está ahí, pero la despresurización te obliga a bajar a una altitud respirable que es aproximadamente los 10.000 pies. No es la MEA, la mínima de ruta, porque puede haber obstáculos, en el caso del mar no. Entonces, claro, todo eso repercute en el consumo de combustible. Entonces, toda esa gestión, hay una serie de puntos en los que, lo que llaman ETPs, en los que dice, yo hasta este punto, si tengo una incidencia, tengo que ir. O me subo a Halifax, o me tengo que ir a Bermudas, o me tengo que ir
a las Azores. Y todo ese chequeo es continuo. Entonces, los vuelos de largo radio es un poco gestión de todas esas posibles incidencias. Y es mucho de gestión, es mucho porque en vuelos más cortos haces el vuelo, aterrizaje y tal. Pero en un vuelo largo, sobre todo en esas, o cuando, por ejemplo, cruzas el Siberia, que estás en las mismas condiciones, que miras para abajo y no tienes ningún aeropuerto en un radio acción cercano o corto, entonces toda esa gestión es la que tienes que hacer en los vuelos largos, ¿no? Y hay una normativa por la cual este tipo de aeronave, depende del tipo de aeronave, no puedes alejarte más de 180 minutos de un aeropuerto viable para aterrizar. Entonces, no sé, entrando por ejemplo en materia de las situaciones que te puedes encontrar en vuelo, por el tema de la seguridad, que igual muchas veces la gente piensa para tranquilidad, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando te encuentras turbulencias como la del otro día del vuelo de Singapur? ¿Qué pasa cuando te encuentras cenizas volcánicas? A mí me ha pasado no encontrar cenizas volcánicas, sino que ir a Buenos Aires y tener que desviarme a Río de Janeiro porque había cenizas volcánicas y, como he sabido, son muy, muy perjudiciales para el motor, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, cuando te encuentras cristales de hielo, turbulencia, engelamiento fuerte. Otra situación que, por ejemplo, se da en los vuelos largos cuando cruzas el Atlántico es que, claro, tú estás volando a 40.000 pies y tienes una temperatura exterior igual de menos 60, menos 66 grados. El combustible que va en las alas se va enfriando. Entonces depende del tipo de combustible, tienes un punto determinado de congelación. El combustible que se utiliza en los Estados Unidos, que es el Jetta, el punto de congelación son menos 40, con lo cual nunca puedes dejar que la temperatura del combustible baje a esa temperatura. Eso, en un vuelo de estos, puede tener la incidencia siguiente, y es que te obligue, para minimizar esa temperatura, o bien acelerar, que a veces no te deja el control porque tienes otro avión delante, o perder altura, bajar de altura. Cuando bajas altura, consumes más combustible, con lo cual la gestión de combustible a lo largo de todo ese vuelo se ve perjudicada y te puede llevar a tomar otras alternativas. Entonces, estas son situaciones que se te pueden dar en ese tipo de vuelo. Quiero decir, por supuesto, lo que decía antes, está todo súper controlado, hay siempre plan B, hay a lo que llamamos siempre hay un alternativo, siempre un sitio donde te puedas meter, pero a veces hay imponderables en los que te obliga a tomar una acción u otra. Y como decías tú antes, hombre, la seguridad total no la hay, pero es cierto que todas esas barreras, el famoso queso Gruyère, ¿no? Que vas, el ejemplo que se pone de que son, digamos, placas en las que tú, y lonchas en las que tú tienes que, cada una es una barrera y como te la vayas saltando vas cruzando todo el agujerito hasta que al final se da el accidente o el incidente. Entonces, todas esas cosas pues las vamos gestionando con una buena preparación de las tripulaciones, con un buen mantenimiento de los aviones, que es muy importante. Nosotros nos hemos movido en compañías donde tienen un mantenimiento exquisito, como es el caso de Iberia, por mucho que algunos se pretendan, pero ha sido una gozada. Y lo que sí, nunca, por lo menos en mi caso, nunca ha habido presión de nadie para decir hay que hacer este vuelo sí o sí. Yo, por ejemplo, como dato, cancelé un vuelo que era cuando estaba en corto radio para ir a Múnich porque una luz de un plano no funcionaba. Y si la normativa dice que esa luz tiene que funcionar, o funciona o no sale el vuelo. Y hubo que cambiar de avión. ¿Quiere decir con esto? Ya sé que tiene muchas luces el avión, pero para eso están los que han estudiado y han dicho, oye, este avión tiene que ir con este tipo de luces porque es una forma de indicar al resto de los aviones dónde estás y demás, ¿no? Quiere decir, cuando la normativa te dice que tienes que estar en unas condiciones, aunque te duela a veces decir que tengo 200 pasajeros aquí o 400, que dice, pero es que es lo que hay. Muchas veces creo que no se debe saltar ese punto de seguridad, que ya sé que en muchas situaciones ha sido, para mucha gente, pues le ha causado trastornos, pero la seguridad es lo primero y creo que eso, por muchas presiones que haya por parte de algunos entornos, yo creo que no lo debemos saltar nunca. Yo creo.
Sí, yo por aportar también una anécdota, no fue, bueno, en un vuelo que tuve no fue en absoluto nada peligroso, pero sí un momento un poco estresante durante una aproximación a Bilbao, en un vuelo Vigo-Bilbao, hace ya muchos años, unos 15 años aproximadamente. Yo estaba recién suelto de comandante. Tuvimos el impacto de 2 rayos seguidos durante la aproximación. Yo creo que es sabido por todo el mundo que el impacto de un rayo en un avión normalmente no causa ningún problema, así fue, no causó ningún problema, pero sí que genera una situación de cierto estrés en cabina, porque supongo que es algo que nos ha ocurrido a todos con bastante frecuencia, ocurre relativamente con frecuencia, pero bueno, en este caso fue especial porque fueron 2 impactos bastante fuertes. Era una nube de nieve, con copos de nieve, que el rozamiento de estos copos pues, provoca muchísima electricidad estática, y al entrar el avión en esa nube, pues digamos que rompe la estabilidad e impactan los rayos sobre el avión. Y bueno, quizás fue el momento que recuerdo yo en aerolínea, digamos, de más estrés o de una situación más complicada, ¿no? Sin ser peligroso, porque como digo, los aviones aguantan los rayos sin ningún problema y no tuvimos ningún fallo de ningún equipo más allá de que se desconectara el autopilot, el piloto automático, de forma inadvertida, ¿no? Pero La nada famosa más. jaula de Faraday. La famosa jaula de Faraday. Sí, y yo quisiera un tema que, como vamos a poner casos concretos, el avión, recordaréis el Spanair, que ahora se va a cumplir ahora, en agosto fue. Bien, los fallos diferidos. El otro día, estando en esta reunión de comandantes, bueno, en otra persona que tuvo, curiosamente, bueno, no viene el caso ahora el primer vuelo y tuvo un fallo motor, pero a lo que voy, y que siempre suelen ser por fallos diferidos. Explicar qué es un fallo diferido, porque ese avión vuela, el comandante dice, no, es que esto, según la información que me da el fabricante, puedo volar. Sin embargo, a veces eso se corrige y genera otro fallo que entonces suele ser grave. Ahí lo tenemos en el caso famoso del Spanair, y en este caso que vamos a contar, que no voy a decir el tema porque no salió a los medios, también fue por un fallo diferido. Los fallos diferidos. Porque en eso yo creo que sí se ha aprendido suficiente. Lamel. Si me permite, Gervasio, solamente por puntualizar una cosa que ha dicho antes Juanjo, que es muy importante, es el mantenimiento. El mantenimiento de los aviones, por lo menos en la compañía en las que he volado yo, pues tanto en Aviaco como en Iberia, yo creo que en todo el grupo Iberia en general, es muy bueno o excelente. ¿Hasta dónde llega la seguridad en el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento siempre sí que es proactivo. Las piezas se cambian antes de que fallen. Hay un programa de mantenimiento por determinadas horas en donde nadie se salta nada. Por ejemplo, en los hangares de Iberia, que es digno de ver, no sé si están al nivel de limpieza de un quirófano, pero casi, es súper limpio, y donde la gente trabaja en un ambiente pulcro de verdad, pues se hacen una serie de revisiones a los aviones. Entonces, a un determinado avión le toca la revisión B33, que lleva unos cambios de unas piezas, y se llama así, la B33. Pues el mecánico especialista de la B33 va a una ventanilla donde está la herramienta y dice, voy a hacer la revisión B33. Hay un señor que saca un sobre o un maletín con la herramienta necesaria para hacer la B33. Por ejemplo, en los hangares de Iberia ningún mecánico tiene herramienta propia. Tienen que entrar con las manos en los bolsillos y salir por el filtro de seguridad con las manos en los bolsillos. Este señor en la ventanilla recibe la herramienta para la B33, hace el mantenimiento y cuando acaba vuelve a entregar en la ventanilla toda la herramienta. Se fiscaliza la herramienta y se controla que se entrega toda la herramienta. ¿Cuál es el motivo de esto? Evidentemente no dejar ningún destornillador dentro de un motor. ¿Por qué? Porque ha pasado. Como esto ha pasado, pues se ha aprendido y se hacen así las cosas. ¿En todos los sitios se hacen así? No lo sé. En Iberia les aseguro que sí. Dicho esto, que era un chascarrillo que me parece bonito e interesante. ¿Qué son los diferidos? Cuando llegamos a un avión y encontramos algo... Antes de volar un avión, siempre que llegamos se hacen una serie de pruebas de sistemas. Se empiezan a vigilar sistemas, se hacen pruebas y se ve que todo funciona correctamente. Si alguna cosa no funciona, pues se llama mantenimiento, y mantenimiento viene y puede hacer 2 cosas. Arreglarlo, con lo cual puede haber a veces un retraso en el vuelo o nos cambian de avión y nos dan otro avión,
o diferirlo. ¿Qué se puede diferir? Pues se puede diferir aquello que está en una lista que se llama MEL. MEL es lista de equipo mínimo. La lista de equipo mínimo, además de que viene firmada y sellada por la casa constructora del avión, la compañía aérea correspondiente la ha presentado ante la Dirección General de Aviación Civil, ante el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte ha firmado y ha sellado que esa lista de equipo mínimo se puede utilizar así. Entonces, si en la lista de equipo mínimo, por ejemplo, tenemos dos radioaltímetros y ha fallado uno. Hemos detectado durante el chequeo prevuelo que un radioaltímetro no funciona. Bueno, vamos a la lista de equipo mínimo y vemos que para volar solo se exige uno. 2 es una redundancia, que es bueno llevarlo, porque si falla uno tenemos el otro, pero para hacer un vuelo determinado solo se exige uno. O a veces la MEL dice, se pueden hacer los siguientes 5 vuelos con uno solo, pero al 6.º vuelo hay que arreglarlo. Bueno, pues entonces viene mantenimiento y dice, mire, comandante, ahora no tengo tiempo para arreglar esto, no tenemos repuesto, le voy a firmar un diferido para que usted haga 5 vuelos y cuando usted vuelva a pasar por Madrid le cambiamos el radioaltímetro. Perfecto, es diferible, eso es un diferido. ¿Qué ocurre a veces en los aviones? Que los diferidos pueden ser varios y entonces te encuentras a veces un avión con 4 o 5 diferidos distintos, que en principio no tienen ningún tipo de correspondencia, pero internamente la pueden tener. Y te encuentras con que hay un diferido de un pack de aire acondicionado más una válvula reguladora de presión que lo que te da es un fallo de presurización, como haya por dentro una chispa que relaciona a los dos, por decirlo de alguna forma así sencillita. Ahí es donde podemos estar un comandante y decir, mire, sí, ya sé que esto es diferible, pero no acepto el vuelo en estas condiciones, quiero que me den otro avión o quiero mandar este avión a revisión o quiero mandar este avión a mantenimiento y que lo arregle. Y esa potestad es algo que en Iberia o en el Grupo Iberia tenemos, desconozco otras compañías, ya lo digo, pero yo creo que eso también es un margen de seguridad importante, que el comandante pueda decir en un momento determinado, esto no lo acepto y no recibir presiones absolutamente de nadie. Eso es seguridad. Eso, como decía un viejo eslogan de Iberia, dice, donde el avión recibe más atenciones que usted. Sí, además aparecía una llave inglesa con un... Eso es cierto, sí. Sí, además hay otro tema interesante en cuanto a los diferidos y es que, claro, digamos, este documento MEL, que es la lista de equipo mínimo, no tiene en cuenta el número máximo de diferidos. Es decir, se puede dar el caso que te encuentres un avión con 15 diferidos, todos despachables, pero 15. Entonces, digamos que ahí prima el sentido común del comandante para decir, bueno, a partir de, es decir, sí, uno a uno son diferibles, pero con 15 diferidos no es aceptable llevarte un avión. Entonces, no es todo tan matemático, en principio sí, pero hay digamos que la decisión del comandante es lo más importante para tener ahí un despacho de vuelo con sentido común y seguro, ¿no? Antes decía Midi, es cierto, por eso yo siempre vuelvo a la tranquilidad de la gente, porque hay mucha gente que tiene miedo a volar y te lo dice, pero bueno, tal, y trata de tranquilizarle porque es que es así. Es decir, lo que decía Midi, muchos sistemas son redundantes, es decir, tú no llevas un generador, tú llevas 2, 3, 4 generadores y otro que es un molinillo que puedes descargar, la famosa RAT, no llevas un sistema hidráulico, llevas varios sistemas hidráulicos. Es decir, todo es redundante y sobre todo, volviendo por ejemplo al caso del Atlántico y la operación ETOPS, la ETOPS es para aviones de 2 motores. Entonces, lo que te exige, por ejemplo, es esa redundancia, ¿no? Es decir, tú inicias el vuelo, vas con 2 generadores, un generador por motor, y entonces lo que te exige es que tengas un tercero más, o que el sistema de incendios para apagar un posible fuego en bodegas sea el tiempo que tienes de diversión más 15 minutos. En fin, que lo que apuntabas tú, Miri, es redundante todo y eso es lo que tiene que dar tranquilidad a la gente, que los aviones, y sobre todo los de última generación, tienen mucha información, están muy preparados. El in-flight shutdown, por ejemplo, el índice de fallo de un motor por horas de vuelo es de 1 por cada X millones de... Eso es lo que tiene que tranquilizar a la gente. Yo creo que es un poco que también me gustaría que por lo menos transmitir esa idea aquí, ¿verdad? De que la gente no tenga usted miedo a volar, porque el primero que se va a subir soy yo. Pero que estén completamente, por lo menos en el entorno que nosotros conocemos.
que son las compañías en las que nos movemos. Una pregunta más para Midi y para Manuel, que han estado en Corto Radio últimamente, ¿no? Porque también lo saben, sino cómo se gestiona el estrés después de muchos saltos en España. Por ejemplo, los vuelos nacionales o incluso europeos, que vais a Burdeos, vais a París, volvéis, luego tenéis un Madrid-Almería, un Madrid-Santander. ¿Cómo se gestiona ese estrés? Bueno, la forma de gestionarlo, como hemos comentado antes, la mejor forma de gestionar es tener un sistema de gestión de fatiga dentro del operador aéreo. Eso es algo ya muy avanzado que no tienen todos los operadores aéreos a día de hoy, pero que se está avanzando por esa vía. Que tiene que diferenciar el tipo de operación que se hace, es decir, no tiene nada que ver a nivel de fatiga la operación que hacía Juanjo en sus últimos años cruzando el Atlántico con la que puedo hacer yo ahora de 5, incluso 6 vuelos diarios, 4, dependiendo el día. Entonces, esa forma de gestionarlo, como digo, es ese sistema de gestión de fatiga que esté implantado dentro del operador aéreo para que se lleve o que se obtengan datos, incluso como hemos dicho antes, hasta personales de los tripulantes para adaptar la programación casi ad hoc a cada uno de ellos, ¿no? Es la mejor forma. Y luego a partir de ahí, bueno, son también muy importantes el tema del reporte. El reporte me refiero a que los tripulantes envíen informes al sistema de seguridad para avisar de cuando algún corte de línea pues sea excesivamente largo o cause, digamos, demasiado estrés, porque no es lo mismo hacer 4 vuelos en Madrid-Almería y vuelta, en Madrid-Valencia vuelta, que ir a Frankfurt y luego a Múnich por el tráfico, el estrés de la aproximación y demás, ¿no? Entonces, eso un sistema informático poco avanzado no lo tiene en cuenta. Dice, bueno, 4 vuelos. Para mí es lo mismo, pero claro, no es lo mismo entrar en Frankfurt y en Múnich que entrar en Almería, ¿no? En largo radio teníamos el problema del jet lag, que es una cosa que descubrió el Real Madrid cuando fue a jugar la final de la Intercontinental a Tokio, que hasta entonces nadie sabía qué era eso del jet lag. Y pues el jet lag hemos sufrido, pues yo desde el año 97, como quien dice, y son esos trastornos de los ciclos circadianos, que es que no sabes si tienes que desayunar, te has saltado la comida, has dormido pero no has dormido, en fin, estás en Tokio y cuando después de 14 horas, estás ahí a las 12 del mediodía y después de 14 horas llegas a Madrid a las 4 de la tarde. Y digo, vamos a ver, en 4 horas han pasado 14, entonces ese descontrol, que también es un tipo de fatiga, ¿verdad, Manu? El estrés que preguntas, yo creo que hay como, todos hemos sufrido alguna vez estrés en todos nuestros trabajos, y yo creo que hay como 2 tipos de estrés. Un estrés pequeñito, que puede ser hasta aceptable e incluso bueno, que te hace estar activo y haces las cosas más deprisa y estás pendiente de 10 cosas a la vez. Aunque seamos hombres, a los pilotos a veces estamos pendientes de más cosas a la vez. Y otro estrés que es el continuado. Ese es de verdad el malo. Cuando tienes un estrés continuado durante semanas o meses, ese es el de tratar de verdad, y ese es otro estrés que yo creo que solo se sale quizá médicamente o con ayuda. Las compañías tienen bastante cuidado con ese estrés. Las programaciones de los pilotos y de los auxiliares de vuelo se hacen con formas que traten de controlar ese estrés, que traten de controlar la fatiga. Pues, por ejemplo, 5 saltos diarios es lo máximo que podemos hacer, 6 si son cortos entre islas, está como regulado. Aún así, 5 saltos cansan, porque son 5 veces leer listas de salida, 5 veces leer listas de llegada, 5 niveles de vuelo, 5 embarques, 5 desembarques. En cada embarque y desembarque siempre hay algún problema, siempre hay alguien que está llamando al comandante para ver cómo resuelve algo, el comandante está contestando a todo, cansa. Pero bueno, forma parte del trabajo y yo creo que a medida que vas teniendo colmillo y te haces mayor, pues se lleva el estrés de otra manera, claro. Muchos picos, ¿verdad? Muchos Bueno, picos de intención. Aquí hay muchos ejecutivos, muchas personas que viajan y que se harán preguntas. Yo voy a empezar a poneros un poco el tercer grado. Sobre todo, bueno, los que ya estáis operativos en el buen sentido. Aunque también, Manu, estoy seguro que se va a mojar en este tema que vamos a explicar. Las situaciones a veces de aproximación a un aeropuerto
podemos hablaros del norte. Yo creo que esto interesa mucho aquí, y el viento cruzado. Los aviones vienen homologados para 38 nudos, hasta incluso 40 de viento cruzado. La casa, en sus pruebas, hace que ese avión aterrice en esas condiciones muchas veces. Luego, sobre esas pruebas, las compañías ponen sus mínimos operativos. Bien. Esto tenéis que reconocer vosotros, los profesionales, que crea un problema. Cuando ves que una compañía aérea está operando en cierto aeropuerto X y otra cancela. Porque los mínimos de viento cruzado, en algunos casos, yo lo voy a decir, son absurdos. Eso lo he discutido mucho con Juanjo, y aunque sé que son absurdos, es como si el coche me garantiza que puedo andar 500 kilómetros y yo me empeño en tener que echar combustible a los 400, pero si me garantiza 500 ampliamente. Pero bueno, eso es un tema de seguridad. Entonces las compañías ponen sobre sus límites otras variables. Esto no es una disfunción, esto a mí me parece que crea muchísimos problemas de gasto, de seguridad, porque la seguridad la quiere todo el mundo, pero claro, la seguridad tampoco eso te garantiza. Lo que hay que tener es una formación profesional de élite para que eso no ocurra. Perdona que igual me he extendido mucho y... Te puedo contestar. Antes he dicho que la meteorología no era un factor importante ya para el tema de la seguridad de vuelo. Es verdad que los vientos cruzados son difíciles de gestionar en determinados aviones. ¿Por qué es esto? Cuando se fabrica un avión, después de fabricar un avión moderno, nuevo, hay que someterlo a una serie de vuelos de prueba, a una serie de test. Lo hacen los pilotos de la casa constructora. Entonces buscan una serie de condiciones, tanto en vuelo como en tierra. Y una de ellas es vientos cruzados. Hay que encontrar un aeropuerto donde demostrar 38, 39, 50 nudos de viento cruzado. Hay que encontrarlo. No es fácil. La mayor parte de los aeropuertos del mundo, los diseñadores de aeropuertos los hacen enfrentados al viento reinante en la zona. En Santander no. En Santander nos hicieron un aeropuerto en donde la pista está enfrentada al noroeste, que es verdad que los vientos malos y de baja visibilidad son del noroeste, pero tenemos otros dos vientos que no se contó con ellos, que son los nordestes, que a veces son fuertes, y los sures, que son fuertes o bastante fuertes muchas veces. Bueno, es un problema de Santander. Es un problema de Santander. Muchos del norte, casi todos. Bien, pero vuelvo a decir, que, los aviones... Que la orografía no te permite, Gervasio. Bien, sí, yo no digo que no. Yo digo, estoy contando un hecho. Ese es el hecho. Ahora, me dices, es que no se puede hacer otro aeropuerto. Vale, pues vamos a intentar utilizar ese aeropuerto. Entonces, Amsterdam tiene continuamente con viento cruzado también. Amsterdam tiene 8 pistas. Y se empeñan los controladores en poner con las vientas, porque las pistas Vale. porque las tiene perpendiculares. Entonces llega la casa constructora, empieza a hacer las pruebas de demostración del avión y busca aeropuertos para tomar en vientos cruzados. Cuando llega al Airbus, encuentra en algún sitio del mundo un aeropuerto donde ese día había vientos cruzados y los pilotos hacen las pruebas de viento cruzado y demuestran 38 nudos para el Airbus 320 de viento cruzado y certifican que el Airbus 320 puede volar con 38 nudos de viento cruzado. Lo puede hacer perfectamente. Pero ahora vamos a distintos vientos. Hay vientos laminares y hay vientos turbulentos. El problema de Santander con el viento sur y a veces de Bilbao, ojo, Santander es peor que Bilbao. Yo he estado en Navidad con la época de Navidad con los dos sitios y Santander es peor que Bilbao. No sé si opinaréis lo mismo, pero Sí, Santander es estoy de bastante acuerdo, malo. es peor. ¿Qué problema tiene? Que el viento en Santander es turbulento. Entonces, ¿se acuerdan antes que he dicho que el director de seguridad en vuelo tiene bastante poder en una compañía? Bueno, pues llega a Iberia y el director de seguridad de vuelo, que en este caso la directora, que es una chica, Teresa, llega con mucha información de pasajeros utilizando el aeropuerto de Santander y en general del Cantábrico, con quejas de que han pasado mucho miedo, de que hay mucha turbulencia, de que no es seguro y tal. Y entonces la directora de seguridad en vuelo decide poner una limitación de compañía a la ya que existe del avión. ¿El avión puede aterrizar con 38 nudos de viento cruzado? Sí. ¿Los pilotos estamos preparados para aterrizar con 38 de viento cruzado? Sí, e incluso con más. No podríamos, porque si ocurriese algo aterrizando con 39
y la limitación es de 38, yo como comandante me quedo sin licencia. Pero viene Iberia y dice, mire, he decidido que en mis aviones, en mi compañía, en Santander, en Bilbao y en Asturias, se va a aterrizar con máximo 25. Como piloto de Iberia no tengo más que hacer primer tiempo de saludo, Gerba, y decir, pues esto es lo que quiere mi compañía, lo voy a hacer así. Lo ha decidido la compañía en base a la información que ha tenido del pasaje y de su gestión comercial. ¿Se puede hacer? Se puede, pero es lo que quiere Iberia. Y comprendo que eso es molesto porque verás ese día aterrizando en Santander a un avión de Air Nostrum que no lo tiene, a un avión de Ryanair o a un avión de Vueling, pero Iberia ha decidido restringir su seguridad ahí. Sí, creo que ha quedado explicado. Por ampliar un poco el foco sobre lo que estás diciendo, cómo se analizan los riesgos para operar en un aeropuerto nuevo, ¿no? Es decir, vamos a suponer que una compañía quiere empezar a volar a Santander. Y dentro de esos procesos proactivos que se manejan ahora en la situación actual de seguridad aérea, lo primero que se hace es una identificación de peligros. Es decir, si vamos a operar a Santander hay que hacer un listado de peligros de ese aeropuerto. Uno de esos peligros, lógicamente, es la presencia de viento sur, ¿no? Hay un tema importante y es saber diferenciar lo que es un peligro de un riesgo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Es decir, un peligro es una situación potencial, latente, que está ahí, que puede ocurrir. Un riesgo es cómo medimos ese peligro, y lo medimos en dos dimensiones, en probabilidad y severidad, ¿no? Entonces, ese es el análisis que se hace, y poniendo el ejemplo del viento sur, que conocemos todos en Santander, pues puede ser un ejemplo instructivo. Es decir, hacemos una identificación de peligros, detectamos que hay un peligro latente, que es el viento sur en Santander, y establecemos su nivel de riesgo en probabilidad y severidad. La probabilidad es un número fijo en cuanto a que cuántas veces voy a volar a Santander al año y cuántos días de media hay de viento sur al año en Santander. Una cifra inamovible. Y la severidad es las consecuencias que puede tener pues un incidente o un accidente con el viento sur. A partir de ahí te da un nivel verde, amarillo o rojo. Es tan sencillo como esto, ¿no? Es como un semáforo. Cualquier riesgo en amarillo o en rojo requiere una mitigación. Y ahí entramos en lo que comentaba Mide, es decir, ¿qué mitigación? Es decir, si el peligro, vamos a volar mucho a Santander, muchos días y varias frecuencias diarias. Por lo tanto, hay una probabilidad muy alta de que nos encontremos con viento sur y la severidad pues, puede estar también en un nivel alto. Tenemos que aplicar unas medidas mitigadoras para bajar ese nivel amarillo o rojo a verde. No se puede aceptar una operación a ningún aeropuerto ni en amarillo ni en rojo. Y dentro de esa mitigación hay un montón de medidas que se aplican y una de ellas es aplicar procedimientos para reducir la limitación del fabricante en cuanto a viento cruzado, por ejemplo. Esa es una, pero puede haber muchas, como dar formación a los pilotos exclusiva en el aeropuerto de Santander con viento sur, o muchas otras como, bueno, incluso hasta limitar la salida del avión hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas y demás. Entonces, eso es un poco como, visto de una forma más amplia, cómo se gestiona toda esa seguridad en un caso concreto de viento sur en el aeropuerto de Santander. Bien, no quisiera entrar en la polémica porque luego van a Stavanger, por ejemplo, Iberia, y tiene, como no existe ese reglamento, tiene 27 y está peor y entra, porque como no existe una prohibición como los del norte, pero bueno, esto es verdad, tengo razón. Bien, yo le voy a preguntar otra situación complicada y lo que trato es un poco de retorcer, preguntas fáciles y ahora ya vamos con las preguntas. Por ejemplo, San José de Costa Rica, yo he visto cantidad de aproximaciones que Iberia se tenía que ir a otro aeropuerto mientras American Airlines, etcétera, estaban operando por una pista porque solo operaba en una dirección de viento, porque un día pues un avión pasó cerca de los coches y a alguien se le ocurrió y eso pues ha sido una cosa muy, muy dolorosa. Ya se ha vuelto a operar, ya sí, pero fue una situación... Entonces, bien, Iberia está bien toda la seguridad, pero yo creo que, claro, también el exceso de seguridad es que hay que poner riesgo y economía. No vuelas explica, por favor. Yo por ejemplo, el caso de San José de Costa Rica, que he ido muchas veces, cuando vas con un 340-600 que va con 359 pasajeros, que pesa 265 toneladas al landing y que son 75 metros de largo ese avión, en una pista que mide 2.300 o 2.500 metros,
Entonces, hay que ajustar mucho. Y en ese caso en concreto, pues el comandante que iba, pues digamos que bajó, normalmente se pasa a la cabecera de la pista a 50 pies, pues igual pasó a 40. Pero como siempre hay un spotter por allí, pues sacó una foto, empezó la alarma y es como si mañana se entra en Barajas y uno se baja un poquito porque ha pillado una descendencia que también pasa en último momento y a partir de entonces no se entra por la 32 de Barajas. Bueno, fue un caso puntual. Pero hay muchos aeropuertos donde tienes que hacer cosas de esas. Cuando aeropuertos de América con pistas elevadas, muchos aeropuertos son los que llaman hot and high. Por ejemplo, México, Quito, Bogotá, son aeropuertos que están a 8.000 pies de altura y eso te obliga, por cuestiones ambientales, a entrar con más velocidad para conseguir esa sustentación que tienes que tener. Entonces, estás entrando, si normalmente en Barajas entras a 140 nudos, allí igual estás entrando a 170. Entonces, la pista es limitada, no la puedes alargar más. Y cuando entras a esas velocidades con ese tipo de aviones, pues, hombre, tienes que ajustar mucho. No salvaguardando siempre la seguridad, pero que las operaciones son a veces Gerba, complicadas. os pregunto yo una cosa. No, sí, claro, las preguntas Bueno, llevan a- sí, pero Pregúntame. entre nosotros, yo creo que Iberia es una marca de España. En el mundo se oye Iberia y Iberia suena. Iberia es Iberia. Si yo fuera el director de seguridad de Iberia o si alguno de vosotros fuera el director de seguridad de Iberia, a lo mejor también tomaría alguna medida de esas. Iberia no se puede permitir tener un problemita en un sitio o una foto de un spotter o cosas así, porque Sí, eso pero- suena mucho más que cuando lo hace otra compañía. Sí, pero Suena mucho más. pero- Iberia tiene su renombre y tiene que mantener Pero lo que yo digo es que nadie se baja esos 50 pies. Puntualmente, Bueno, mira, hay una cosa... Bueno, pues pasó. Pasó. Pero claro, pero de eso, a dar crédito a una foto donde ha tenido un bajo... Mira, eso pasa, por ejemplo, en el aeropuerto de Quito. El aeropuerto de Quito ahora es el nuevo y está bastante mejor porque la pista es más larga, pero antes estaba en mitad de la ciudad a 9.100 pies de altura, con todo lo que implica eso de la poca densidad que hay a esas alturas, y se ha hecho otro aeropuerto en un valle que está a 8 millas al este, que ahora la pista son de 4.000 metros. Perfecto, pista mucho. Pero lo que se da es el fenómeno que hablábamos de antes de turbulencias. Entonces, cuando tú entras por la cabecera 36 o por la 18, que son las dos cabeceras de las pistas, tienes un chupón, porque hay un cortado y tienes que saber lo que a veces, lo que hablamos siempre joder, pues la experiencia de cuando vas con gente nueva, contarles, aquí te puede pasar esto, de repente como que te succiona el El chupón de terreno. Machado. ¿Eh? El chupón de Machado. Y te pasa con entonces tienes que ir ya sobre aviso. Y a veces, aunque ya lo sabes, aún así tienes el efecto de ese chupo. Si en ese momento te has bajado de 50 a 40 pies y hay uno haciendo una foto, joder, pues... Pero, y además, son aeropuertos en los que, lo que decías tú antes del colmillo, si vas por la otra cabecera, como siempre se ha dicho, digo, bueno, por esta pista, como hay muchas turbulencias, hay cizalladura, pues conviene ponerle 5 nubitos más de velocidad, que en esta sí que tenemos pista de sobra, que son 4 kilómetros de pista. Eso muchas veces te lleva a no pegar lo que llamamos un pelotazo, ¿no? Es decir, hacer una toma muy positiva, ¿no? Entonces, todas esas cositas son colmillo y cada aeropuerto tiene sus peculiaridades. Y el que dices tú de San José, pues pasó eso, pero Sí. vamos. No sé si Manu quiere que ir porque vamos con las preguntas, que seguro que habrá muchas preguntas, que es lo realmente importante y que querrán hacer aquí para que contesten. El tiempo pasa que vuela. Va. Mira, ese señor que era. Muchas gracias. Para mí ha sido muy interesante. He volado muchísimo. Conozco el aeropuerto de Quito, Tokio, París, muchísimos. Y he tenido problemas con rayos, con nieblas, 2 abortos de aterrizaje. O sea, he tenido algunas... Pero además de tener mi vida profesional en la rama en la que lo tuve, cuando era muy joven, hice control aéreo. Y hice hasta control de aproximación en la Escuela de Control Aéreo de Madrid, y a mí me resultó el curso aquel muy iluminador en cuanto a seguridad aérea, y veo que no habéis hablado nada de control aéreo,
Y a mí me parece que control aéreo es una de las grandes herramientas de seguridad de los Pues vuelos. es que La gente yo creo que tiene que saber no. cómo vuelan los aviones para saber que nunca vas a tener Es que estaba nadie apuntado, lo que enfrente. pasa es que es tan, Sí, lo tan mencionaste extenso. muy de paso, pero me sorprendió mucho que no saliera, ¿no? Y luego, si podéis hablar algo de control aéreo, porque yo creo que vale la pena que la gente sepa cómo es. Luego, dos preguntas ya concretas. Una es el Boeing 737. O sea, el problema de este avión, yo cuando empezaron los problemas, y yo conocía al que era el representante de Construcciones Aeronáuticas S.A. en Washington, estaba ubicado, porque Casa había vendido una serie de aviones para hacer guardacostas en América, y entonces él tenía que estar allí. Y él me decía que siempre que pudiera que evitara este avión, que una vez que lo modificaron tenía unos problemas de estabilidad debido a pesos en los motores, y decía él, intenta evitarlo. No sé si genero alarma o no, pero vamos, es una cosa que me gustaría que hablaseis de este avión. Y lo último, no sé si habéis visto la película Black Box francesa del año pasado, donde hay un accidente aéreo y entonces la persona que investiga la caja negra tiene que escuchar, es una persona que tiene muy buen oído, escucha algo raro, y la película en sí va de la posibilidad de que los aviones vuelen sin piloto, cosa que ya se habló hace muchos años, y los problemas que esto podría traer en el caso de que alguien pueda interferir con la informática del avión y tal. Bueno, es una película muy interesante, no sé si la habéis visto, pero a mí me encantó. En fin. Bueno, Manu, después... Sí, bueno, empezando por el principio en cuanto al control aéreo, y yo creo que aquí voy a hacer un poco de autocrítica, creo que falta cierta coordinación o cierta colaboración quizá o conocimiento de las dos áreas, mejor dicho, ¿no? Entre la parte del piloto en el avión y la parte del controlador aéreo. Trabajamos codo con codo continuamente, pero no sé si opináis lo mismo que yo, pero creo que quizá deberíamos tener más reuniones, más coordinación, hablar de los problemas que hay. Sé que hay reuniones del colegio de pilotos con controladores, pero no a un nivel ya de colegio de pilotos y de un grupo reducido de pilotos, sino ampliarlo a grandes grupos de pilotos para que pues, podamos intercambiar pues impresiones, ¿no? De cosas que no entendemos de por qué nos hacen cuando nos están controlando y cosas que seguramente los controladores no entienden que hacemos nosotros con los aviones volando, sobre todo en espacios aéreos complejos como Madrid, Barcelona, Frankfurt, etcétera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la primera parte. El Boeing 737, no sé si tenéis algo. Midi, yo creo que tú Sí, sabes. antes hemos Has hablado de comentado eso, algo sí. interesante del 737. No, yo no he volado el 737, desconozco completamente, sé que ha tenido muchos problemas de navegación y lo poco que he leído pues es un problema de aerodinámica. Aerodinámicamente el 737 es una evolución del 737 anterior, ha evolucionado sobre el mismo avión. Los sistemas compensadores del avión y los sistemas de vuelo del avión aerodinámicamente no son del todo muy buenos y a través de un software y de hardware y de software hacen que vuele bien. En cuanto ese software no opera bien... Perdón, no es el que viene aquí, que es el moderno, para explicarlo, para que no se asuste la gente. No, pero yo creo que está ya todo completamente resuelto. Yo creo que ya el avión es competitivo. También es cierto que entre las marcas pues hay mucha competencia, entonces pues no todas hablarán bien de todo, pero no puedo decir mucho del 737. No puedo decir mucho. Y luego habías preguntado otra cosa sobre... Vale. Es verdad que se lleva tiempo, como en todo, intentando que las máquinas hagan su trabajo sin ningún ser humano cercano. Los seres humanos pues tenemos la mala costumbre de cobrar por hacer nuestro trabajo y entonces eso, pues si nos quitamos el factor humano de la persona de ahí, pues todo iba a ser relativamente más barato, aparentemente. Uno de los grandes problemas de los aviones sin tripulación, efectivamente, es el hacker. Cuando un avión va volando sin tripulación, todo tiene que ir mediante informática, mediante aplicaciones y mediante señal wifi o internet o vía satélite, pero es un proceso en el que un hacker puede entrar. Entonces, en el momento que puede entrar, nadie puede garantizar a día de hoy que no entre el hacker y controle la aeronave. Claro, controlar desde un señor en el suelo, divirtiéndose, un avión sin tripulación y con 220 pasajeros a bordo, no debe ser una experiencia nada bonita. Eso lo está quitando. Hoy, a día de hoy, estamos teniendo problemas
Los aviones vuelan actualmente, no en la época que hablábamos nosotros del DC-9 y el 727, pero actualmente vuelan con 3 sistemas de navegación básicos. Uno es señal GPS, que todos conocemos lo que es GPS. Otro es inerciales, llevan 3 inerciales que a través de acelerómetros te van dando la posición. Y otro es una navegación convencional radioeléctrica. Entre los 3 sistemas se van comunicando y van dando la posición del avión. Pero el primario que cogen tanto el 320, desconozco el que tú vuelas el CRJ, desconozco. Sí, es igual, el primario es GPS, inercial y radionavegación. Bueno, pues el primero, que es el GPS, desde hace unos cuantos meses estamos teniendo muchos problemas de 2 maneras. Todo esto es desde que ha empezado la guerra de Ucrania y ahora se ha agrandado todavía más con la guerra de Gaza, y Israel y demás. ¿Qué están haciendo? Los primeros es muy sencillo. Están saturando las señales de GPS para dejar a los GPS de los aviones absolutamente sin señal o con posiciones sin posición y sin información. Eso está pasando cada avión que vuela nuestro a Finlandia, cada avión que vuela a Estocolmo, a Noruega, a Dinamarca. Cada vez que pasas un poco relativamente cerca de la zona ucraniana o rusa, bueno, ahora hemos dejado de volar a Moscú, Iberia ha dejado desde el tema de Ucrania, desde la guerra de Ucrania, Iberia ha dejado de volar a Moscú, pero en todos estos vuelos que son cercanos está sucediendo. Y luego otra más importante, es mucho más cara de hacer, porque esta es sencilla, es colapsar las señales de GPS y un hacker con un equipo de poco más de 2.000 o 3.000 euros lo puede hacer. Pero la otra más importante es la que está sucediendo en la zona de Gaza y con Israel. ¿Qué se está haciendo? Y además, claro, no se sabe quién lo hace. Lo que se está haciendo es dar falsas señales de posición al GPS de a bordo, y el GPS, en lugar de decir, pues está usted volando ahora encima de la cordillera del Himalaya, pues te pone encima de los Alpes. O te pone, tú estás a 40.000 pies, te pone a 12.000 pies, y con lo cual te lanza una señal de Ground Proximity Warning o te lanza una señal de evasión por obstáculo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es complicado. Fíjate si además a todo eso le quitamos los pilotos y le ponemos un equipo completamente autónomo y guiado por internet. Yo no me subo, No, sí te digo, me quedo en ritmo. No sé si contesta esto un poco al... Oye, con respecto a los controladores, nosotros, yo por lo menos tengo muchos amigos controladores y no hemos hablado del tema porque no hemos llegado todavía a ese punto. Pero la labor de ellos es excelente. Yo, cualquier emergencia, cualquier situación, cuando me he tenido que desviar, me he tenido que meter en Sao Paulo, por ejemplo, una vez porque se me puso enfermo un pasajero que al final el pobre pues no salió adelante por una embolia pulmonar. O sea, es que en esas situaciones es declarar emergencia, como en ese caso, emergencia médica, y directamente Iberia vaya directo a tal punto. Ese punto es un punto que está en la aproximación, o sea, que poco menos que te manda al aeropuerto, ¿no? Es decir, que en ese sentido, por lo menos por mi parte, agradecimiento. En esa situación, en la del fallo de motor, en la que te decía, pasa esta frecuencia y llámeme cuando quiera, resuelva lo que te... En tormentas, efectivamente, en las tormentas, e incluso, por ejemplo, en el Atlántico, aunque no tienes... Ahora hay un sistema en el Atlántico que es vía texto, el CPDRC, es Control Pilot Data Link, entonces es por texto. Entonces, en cuanto le escribes y le dices, oiga, tengo tormentas y tal, o sea, la colaboración es inmensa, es decir, ¿qué necesita? Poco menos que es para que suba él allí al avión y vamos a ir por aquí. Entonces, desvío a un lado, va a otro. Es decir, que en ese sentido, si no hemos hablado por lo de los controladores, ya tengo muy buenos amigos y muchas veces hemos charlado sobre esto, porque claro, antes había una cosa que se llamaba vuelos de familiarización, de control, y yo me acuerdo en corto volando que llegaba un controlador, oh, mira, que tengo un vuelo con ustedes a París, y se hacía el vuelo con todos en la cabina. Y tú le contabas tus inquietudes o tus dudas y ellos contaban la suya. Entonces, eso a mí me parece muy sano y muy saludable y da mucha seguridad, porque sabes por qué están haciendo las cosas, por qué te están llevando por un lado o por otro. A la hora de pedir,
como dicen, se saca más de pedir que de dar, pero claro, tú a veces pides cosas directos que él no te las puede dar y sus razones tendrá. Muchas veces el punto ese de comunicación sería muy importante seguirlo manteniendo, es verdad, porque te surgen dudas de por qué no me ha autorizado si no hay nadie en la ruta. Pues a saber, lo mismo hay una área prohibida que ocurre muy a menudo, áreas que no las puedes sobrevolar porque hay actividad militar o por lo que sea. En fin, pero vamos, que en el tema de los controladores, en la parte yo es encantadísimo y agradecidísimo en los años que estoy hablando. Otra pregunta. Precisamente era un poco algo que tiene que ver con esto, y por tranquilizar también, hay una fase de control de los vuelos que es la parte militar. Prácticamente todo el territorio nacional está solapado por el cruce de los radares de la defensa, que están en los sitios estratégicos, montañas estratégicos que cubren todo el territorio. Y que eso hace que nunca se permita que haya un desvío o un error o cualquier despiste en cambios de planes de vuelo. Es decir, el plan de vuelo que también preparáis a veces puede incurrir en un error o bien en un despiste. Eso automáticamente la defensa lo corrige, que tiene prácticamente todos los vuelos al detalle, con sus planes previos y para que se ejecuten de la forma que tienen que hacerse, ¿no? Si hay algún fallo, desde luego, un avión militar, por un despiste que pueda surgir, en cuestión de minutos, se sitúa al lado del avión que ha cometido ese error para controlar que ha sido un despiste y que cómo se tiene que corregir. Entonces, yo en este sentido quiero saber si tenéis alguna experiencia personal o de conocimiento de otros pilotos. Interceptaciones, hablando, interceptación de... Sí. Y corrección de lo mismo. Muy importante, sí. Yo creo que es muy interesante la pregunta de ese señor. Apuntar que en Cantabria, lo conoceréis muy poco, en el Picón del Fraile está el centro del control más importante del norte, desde Madrid, Zaragoza, hasta Burdeos, etcétera. Es decir, ahí controlan todos los aviones, lo que pasa es que no intervienen. Es decir, si hay un avión que no está identificado, ahí hay verano e invierno, hay unas 30 personas en control, sí. Sí, yo, bueno, en cuanto a las interceptaciones, efectivamente es como comentas, en cualquier desvío de la ruta o incluso algo más sencillo como no contestar a la llamada del controlador de forma repetida por un despiste o por un fallo en la radio, provoca una interceptación inmediata de un caza del ejército. Entonces, esto funciona así y es relativamente habitual. A mí es verdad que no me ha pasado, no me han interceptado nunca, pero bueno, tengo compañeros que sí les ha ocurrido y muchas veces es simplemente porque por un error el volumen de la radio se había quedado más bajo de lo normal y no oían al controlador. Son bastante agresivos en este asunto en Francia, sobre todo por lo que sé. En Francia, como no contestes 2 o 3 veces a la radio, tienes un caza al lado a los pocos minutos. En España no digo que no se haga, también se hace, pero quizá son un poco más, te dan una oportunidad más a ver si estás, sobre todo si estás siguiendo tu ruta y no te estás desviando. Y todo, como estaba comentando ahora con Miri y con Juanjo, como sabemos todos a raíz del 11S, pues todo esto se ha reforzado mucho, ¿no? Sí, yo creo que el 11S cambió un poco la aviación. No hemos hablado aquí de lo que es seguridad aeroportuaria y seguridad desde tierra, pero el 11S cambió la aviación completamente. Hasta el 11S teníamos un tipo de aviación en el que más o menos entrábamos y salíamos de los aeropuertos con cierta facilidad hasta tomar un café en la cafetería y hoy en día pues todo eso se ha regulado mucho más. El 11S ha sido un punto importantísimo. El famoso binomio facilitación, seguridad, ¿verdad? Si baja la facilitación o aumenta la seguridad, te baja la facilitación. Entonces son más problemas, más controles. Todo lo que ha ocurrido. Penúltima pregunta, por el tiempo, no por el gusto, pero... sí, una pregunta que siempre he tenido ganas de formular. ¿Cómo hacen las compañías para detectar a personas, o sea, pilotos o a tripulación, o sea, copilotos, que tengan problemas mentales graves o que puedan estar desarrollando un problema mental grave? Vale, creo que eso va encaminado por el accidente de los Alpes
con el segundo piloto que se quedó en la cabina, ¿verdad? A ver, nosotros tenemos un reconocimiento médico anual, dependiendo de la edad, y a partir de los 40 años o de los 50, semestral. Y yo ya estaba en el semestral. Y en ese reconocimiento médico ya además también hay un psicológico. ¿Esto se puede detectar así? Sí. En el caso de un piloto nuevo que entra en la compañía, pues durante un tiempo está relativamente vigilado por un comandante, primero un comandante instructor, luego por un comandante capacitador, y vuelan con él durante bastantes horas. Se ve el perfil en los exámenes de entrada, además de aprobar teóricos, inglés, procedimientos, saber que sabe ser piloto y hacer una prueba de vuelo en simulador, también se evalúa psicológicamente. Entonces, los filtros están ahí. Lo que antes decía Juanjo, las lonchas de queso gruyere están ahí como para que no se pase y no están exactamente alineadas con los agujeros, sino que están un poco descompensadas. Aún así puede ocurrir. Bueno, concretamente en el accidente de los Alpes, el señor del que estamos hablando, el segundo piloto, había sido dado de baja por un trastorno psiquiátrico. De hecho, le habían dado un papel con la baja. Eso no es problema de la compañía aérea, eso quizás sea problema del sistema. Cuando a mí me dan un papel de baja y me presento a trabajar al día siguiente y la compañía aérea no sabe nada de que me han dado un papel de baja, ¿cómo se puede regular? Quizás sea el sistema el que tiene que decir, oiga, ahora en España, ya cuando tú estás de baja, directamente la baja se manda a la empresa, pero hasta hace 4 días no se mandaba a la empresa no sabe que estás de baja. Bueno, ese sistema yo creo que no es de aviación, eso es de otro lado. Vamos con la última pregunta, ya sentimos. Hola, buenas tardes, gracias. A ver, antes os habéis comentado con el tema de seguridad, poníais algún ejemplo concreto de, por ejemplo, el ejemplo del destornillador, y habéis añadido la coletilla, esto por lo menos se hace en Iberia. Esto deja un poco lugar a una cierta duda de que en otros sitios puede que no se haga. ¿Consideráis que hay diferentes seguridades dependiendo de la compañía aérea? Se ha hablado mucho de low cost. Perdón si se ha entendido así, no ha sido mi intención. Yo solo conozco Iberia. No, era un ejemplo para si consideráis que tienen más seguridad las compañías de bandera que las compañías low cost. ¿Hay dudas de que las compañías low cost puedan estar aplicando las normas de forma más ligera? ¿Cuál es? Yo le digo lo mismo que mí. Yo no desconozco cuál es el mantenimiento de otras compañías. Supongo que como están operando y en base a los incidentes que hay, estarán en un nivel de seguridad muy parecido, por no decir igual. Es decir, que todas yo creo que están operando en el entorno que nos movemos, sin entrar a conocer en detalle, como decíamos, yo creo que están todas con un nivel de seguridad muy alto. Sí, todas tienen que cumplir, todas las compañías que estén en el entorno europeo, en el entorno EASA, tienen que cumplir los mismos estándares de seguridad. Entonces, la seguridad ahí, digamos que tiene un nivel más que aceptable en cualquier compañía de este entorno EASA, que incluye todas las low cost dentro de ese entorno EASA. Quizás es cierto que una compañía low cost pues lleve ese estándar de seguridad a la línea, y otra compañía como Iberia o el grupo Iberia pues se permita un pequeño margen por encima de esa línea. Pero no quiere decir que no sea segura esa compañía, siempre y cuando esté bajo una autoridad aeronáutica seria, como es el caso de EASA, la FAA estadounidense o la CA del Reino Unido, que son quizás las 3 más importantes y de más prestigio, ¿no? Yo le puedo aportar un dato, que igual eso, porque además lo he hablado esta semana, puede estar en la memoria, bueno, pues alguna compañía low cost que puede estar en la mente de todos. Muchos pilotos van al Golfo Pérsico, y puedo decir, en un reciente examen, que fue uno de los mejores formados. Curiosamente, no digo que los otros no lo sean, por supuesto las compañías banderas lo llevan. Así que eso me lo ha dicho además una persona que no era de una low cost, así que lo puedo decir. Es decir, nada más que es un dato, que no.
Yo creo que lo que dices, efectivamente, yo creo que todas tienen un nivel de seguridad bastante alto. O sea, que en el entorno que nos vemos en Europa, yo recuerdo un comandante ya jubilado hace muchos años que tenía prohibido volar a su familia en determinadas compañías del muy lejano oriente, ¿no? Pero bueno, sus razones tendría. Pero lo que es aquí, de lo que dice muy bien Manu, de todos jugamos con las mismas reglas, ¿no? O sea que en ese sentido totalmente seguros. Pues no queda tiempo para más, porque tenemos que poner punto final. Yo, en primer lugar, agradecerles a ustedes su presencia de corazón. Y yo viendo las caras, yo creo que ha sido muy interesante. Y, por supuesto, a estos muy buenos amigos y estos grandes profesionales que tenemos en nuestra tierra, que se lo agradezco en el alma. La pena es que haya sido tan corto. Pero es que el tiempo, tan corto, hora y media casi. Porque a mí lo que me gusta de todo esto es hablar de esas igual preparamos otra con inquietudes de la gente. Más hablar con controladores de aire, pero para otra jornada hablaremos con el presidente don Manuel Ángel para más adelante. La próxima temporada, todo hay tiempo, porque viendo la aceptación, este tema podríamos estar aquí hablando horas, como cuando hablamos nosotros que estamos charlando, que parecemos un poco trastornados. La verdad que se lo agradezco mucho. Every day. Es verdad. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche y gracias a todos.